Con este domingo cerramos nuestro énfasis sobre el mes del servicio. Gracias. Y a este mensaje le he puesto un título como este: Siervo militante. ¿Por qué escoger ese título? Lo primero que me encuentro es que aquí se nos describe o se nos presenta lo que es la imagen de un soldado. Y esta imagen, esto aquí nos presenta un contraste entre lo que sería la estampa o la figura de ese soldado y la acción amorosa que se nos exige más adelante en el versículo 14. Cuando hablo de militante, les digo que este es un término que define al integrante de un componente militar, al integrante activista de una acción, de una operación, de un partido, de algo en particular. Y que pudiera ser sinónimo de afiliados, de socio, de participante. Cuando usamos este término, por ejemplo, el apóstol Pablo lo usa en otros versículos cuando habla, dice a Timoteo que milite la buena milicia, ¿lo recuerdan? Entonces, él está diciendo simplemente que se mantenga en una lucha constante contra el pecado, contra el mal. Un cristiano siempre está en peligro. Tenemos peligros físicos, hay peligros espirituales, pero hay peligros también en nuestra mente. En nuestra mente pueden llegar pensamientos que no son correctos. Por ejemplo, hay cristianos que han llegado a pensar en quitarse la vida por circunstancias particulares que les toca vivir. Obviamente, ese es un pensamiento que amenaza la vida de la persona, pero que amenaza también al cuerpo de Cristo. El cristiano está bajo amenazas físicas, porque nos encontramos con señalamientos y contra ciertas persecuciones, no declaradas así persecuciones, por lo menos en Venezuela, pero en otros lugares del mundo ser cristiano es casi un pecado. Ser cristiano se paga con la muerte en otros países. El islamismo, por ejemplo, no admite la coexistencia con el cristianismo. Así que el cristianismo se convierte en un enemigo al cual ellos deben desaparecer, y para ellos es una guerra santa. Pero también tenemos luchas espirituales, luchas donde de nuestra propia carnalidad o nuestra propia naturaleza humana y pecaminosa somos seducidos y atraídos a hacer lo que Dios no le agrada. Hemos sido llamados a ser siervos, y cuando no estamos siendo siervos, simplemente no estamos militando en lo que el Señor nos ha llamado y nos ha definido para hacer. Así que un cristiano debe estar fijo, afianzado en la fe del Evangelio, nunca abandonarla, porque solo por medio de la fe podrá mantenerse firme ante la tentación, firme ante los problemas de su mente, firme ante los pensamientos equivocados que pueden sembrarse en nuestra mente. Los cristianos debemos tener el cuidado de que nuestro amor no solo reine en nuestros corazones,
o que nosotros nos digamos cuán amorosos somos, sino que sea un amor demostrable, que se expresa más allá que las palabras. Así que no perdamos de vista que aunque se nos compara con soldados, nosotros somos llamados a ser siervos. Por eso se nos llama a militar la buena milicia, a servir y a mostrar el amor de Cristo. Como Pablo le dijo a Timoteo, te encargo que milites la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando esas cosas que no son correctas, por las cuales otros han naufragado y han perecido. Hoy voy a tratar con ustedes 4 aspectos que nosotros podemos ver en esos 2 versículos sobre el siervo que milita o sobre el soldado de Cristo. Una de ellas es que debe ser vigilante. Otra de ellas es que debe ser firme en la fe. Otra es que debe ser valiente. Y la otra es que debe ser amoroso. La primera de ellas, versículo 13, vigilante. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, dejen de dormir. Dejen de estar descuidados. Dejen de permitir cosas pequeñas que a la larga el cúmulo de las cosas pequeñas van haciendo un monstruo grande que será difícil de derribar porque se va construyendo y puede ir destruyendo incluso lo que somos. Hay un primer mandato que el Señor lo vemos acá en no solamente en este versículo, sino en la carta a los Corintios, y es que a que estén vigilantes, y esto tiene que ver con estar alertas, con estar pendientes de las cosas que puedan afectar la vida moral, la vida espiritual, la vida doctrinal, y que exige que nosotros estemos alertas de cómo están sucediendo las cosas para saber que el día del Señor se acerca. Que no ignoremos las cosas que suceden como si no tuviesen que ver con lo que ha sido profetizado con anticipación de que el día del Señor vendrá. Pablo le había dicho a los corintios que él esperaba la venida de Cristo pensando que Cristo volvería mientras él estaba vivo, pero no fue así. Y tal vez nosotros esperamos que Cristo venga estando nosotros vivos, pero eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos mantenernos alertas, vigilantes ante la vida y ante las situaciones y ante lo que sucede a nuestro alrededor. Se exige de nosotros entonces mantenernos vigilantes y tal vez esperando con anticipación la sucesión o los eventos culminantes de la historia mundial que nos llevan a esta venida de nuestro Señor. Vigilante implica o lleva implícito la idea de no ceder espacio o no sucumbir ante las formas seculares de pensar. Mantenernos en lo que es correcto y cuidado con caer en el pensamiento incorrecto de este mundo. Por ejemplo, una organización compró los derechos de la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Y la Biblia de la Nueva Versión Internacional, aquí peco yo porque no me acuerdo hasta qué año, hasta cierto año lleva una manera aceptable de traducir y de decir las cosas. Pero a partir de que esta organización compró esos derechos, introdujo cambios en la escritura, en las cuales procuran edulcorar, eliminar o mostrar otro énfasis
o cambiar lo que la palabra de Dios dice sobre temas morales específicos, entre ellos la homosexualidad. Porque tristemente la organización que compró esos derechos es una organización de homosexuales. Entonces, cuidado con esa nueva versión internacional. Pensemos del 2020 para acá. Si usted ve que dice 2020, no la compre. Busque una que diga años antes de eso. Porque puede estar comprando no una Biblia, sino una aberración de la Biblia. Entonces, el mundo quiere ingresar a la iglesia y ha ingresado a la iglesia. Ha ingresado a la iglesia. Hay muchas cosas que hacemos en las iglesias que no provienen de la historia, de la tradición o de la teología, sino más bien de lo que el mundo nos puede presentar para que nos sintamos bien y para que adoptemos las formas seculares de este mundo que está sin Cristo y que necesita salvación. Entonces nosotros no podemos ceder espacio ante esas ideas contrarias a la Escritura, a la Biblia. Hemos sido llamados a vigilar, a estar pendientes, a cuidar, a cuidar. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No todo lo que brilla es oro. Y querer parecernos a muchas veces puede ser más un daño que una bendición. Esto de ser vigilante es estar atento también. Atento. No es solamente sin ceder espacio, no es solamente sin sucumbir ante las maneras seculares del pensamiento humano, sino el estar atento para ver por dónde pueda presentarse. Hay cosas, por ejemplo, yo he leído revistas de la Atalaya, el Atalaya de los Testigos de Jehová, y hay cosas buenas, pero la mentira y el error vienen mezclados en algún momento. En más de una oportunidad, yo he nombrado en este púlpito a personas, a pastores de fama internacional que dicen cosas buenas, pero que entre las cosas buenas va metida una doctrina equivocada. Y las mandan en el equipo de grupos de caballeros, en el grupo de la iglesia, en fin. Y nosotros lo vemos, lo leemos, ay, gloria a Dios. De repente puede ser bueno, pero la mentira entra disfrazada con la verdad para engañarnos. Entonces debemos estar atentos, atentos. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, perdón, versículos 2 al 4. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. ¿Cómo nos estará mirando el Señor a nosotros? No he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Arrepentirse no es decir, y eso está mal, sino es tomar las acciones necesarias para dar la vuelta y para ir en pos de lo que se debe hacer. Pues si no velas, si no estás vigilante, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Atento, observador, vigilante, prestando atención
a situaciones, a detalles. Tal vez los militares que están acá fueron entrenados a prestar atención a detalles, a miradas esquivas. ¿Por qué detienen un carro sí y a otro no? A veces pareciera que en las alcabalas hoy escogieron a los carros blancos, o a los de la marca tal, o a las placas que terminen, no sé. Pero algún criterio debe haber para hacer selecciones de uno sí y uno no. Y ese es un entrenamiento que ellos deben recibir. Pero nosotros también debemos entrenarnos en descubrir, para eso hay que conocer bien la verdad, para poder detectar las fallas, los errores y poder corregirlos en su tiempo debido. Debemos ser observadores para prestar atención a situaciones y a detalles que podamos tener. Debemos afirmar, restaurar y fortalecer los puntos débiles que nosotros sabemos que tenemos. Si sabemos que tenemos puntos débiles, hay que ir y hay que atenderlos, hay que compartirlos y hay que atacarlos, porque donde esté el punto débil es el punto, es el lugar por donde el enemigo acechará y donde nosotros podemos ser vencidos. Debemos tener una disposición a superar la prueba. Quien no tiene pruebas el cristiano que no tiene pruebas no está en esta vida, está allá en el cielo. Entonces aquí sabemos que vamos a ser probados y debemos procurar que nuestras obras sean perfectas delante de Dios. Como vigilante, nos toca a nosotros advertir. La Biblia nos presenta allá en Ezequiel capítulo 3, los versículos 17 al 18, la figura del atalaya. El atalaya es un vigilante. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Vigilante, atalaya, para amonestar y para exhortar. ¿Sabe qué cosa cuesta? Amonestar y exhortar. Porque cuando llamamos la atención, genera molestia. Genera molestia. Cuando se quiere corregir, genera molestia. Vaya usted pequeño, cuando su mamá o su papá le corregía, le daba un cuerazo, le daba un coscorrón, le jalaba la oreja o le templaba el pelo. Bueno, cuando yo estaba en la escuela eso lo hacían las maestras. Tenía maestras que se caracterizaban por tener una regla para darnos palmetazos en las manos. Otra que se caracterizaba porque nos clavaba la uña aquí y nos paseaba por el salón. Tuve otra en tercer grado que se llevaba un bolso de frijoles, los tiraba en un rincón, nos arrodillaba sobre ellos, recójalos y cuéntelos. Maestra, ¿hay tanto? No, los contó mal, los volví a tirar. Recibimos castigos. ¿Y quién le gusta ser castigado? ¿A usted le gusta ser castigado? Pero hubo castigos que recibimos, que de alguna manera han servido para nuestra formación, para nuestra instrucción, para nuestro equilibrio y para nuestro buen desenvolvimiento en la vida. Entonces, amonestar, exhortar, señalar, esto no es así, esto es así. Hay amistades peligrosas. Hay amistades que no convienen. Hay amistades que viven pensando en el mal. Hay amistades que su conversación se disfraza de buenas,
pero van rumiando la crítica, la calumnia, el desánimo, el desaliento, y son cosas que van influyendo en las personas o te van incitando a hacer lo que no debes hacer. Entiendo que se hacen lo que se llaman retos en las comunidades educativas y por TikTok. Retos en que ponemos a hacer a alguien a hacer una cosa y le hacemos otra que causamos daño. Y en Venezuela hemos tenido casos documentados de estudiantes del bachillerato que han muerto haciendo los retos. Pero nos parece normal y lo dejamos pasar. Hay lugares perniciosos e inadecuados donde un cristiano no puede estar, donde nosotros no podemos acudir y tenemos que tomar conciencia de eso. Hay actitudes incorrectas que es necesario que corrijamos y que cuando se nos advierta, cuando se nos señale, sepamos tener la mansedumbre y la humildad para decir, cierto, perdón. Y no es conmigo, sino con Dios, y acudir para apartarse. Pero un atalaya defiende. Un atalaya no solamente está para ser un vigilante que advierte del peligro, no. Él también está armado y él está, como quien dice, en la primera línea de defensa. Porque como atalaya, como vigilante, si él ve que el enemigo viene, él no va a salir corriendo. Él puede salir y mandar el aviso. Puede ir a llevar el aviso, pero tiene que regresar para retomar su posición. Así que nosotros también debemos estar preparados para presentar una defensa correcta. A veces estamos peleando tontamente, perdiendo tiempo en peleas que no van a dejar nada fructífero. Pero debemos estar preparados para presentar una defensa correcta de la fe. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Defender es nuestro deber. Antes, no sé si todavía, pero en una clase de filosofía en una universidad, el profesor ateo, uno tenía que decir que era ateo prácticamente, o presentar una defensa que le callara la boca y le permitiera permanecer y estar allí. Es nuestro deber. Si usted deja pasar, usted deja ser. Y tal vez dejamos pasar muchas cosas. Y ahí me culpo. Cosas que, pero que deben ser corregidas para que no lleguen a males peores. Dejar pasar es dejar hacer. En otro texto de la Biblia, que no me acuerdo cuál, dice la Escritura, cazadme las zorras pequeñas. Estamos pendientes de las zorras grandes, pendientes del adulterio, pendientes del asesinato, pendientes de los desfalcos, pero nos olvidamos de las cosas pequeñas que dejamos de corregir y que van dañando la vida de la persona, de la familia y de la iglesia. Así que hay que atenderlas. El apóstol Pablo dijo allá en Filipenses 3:17,
Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algunos de nosotros pareciera que estamos puestos para la crítica del Evangelio, para ser enemigos del Evangelio, aunque nos llamemos evangélicos. Nosotros no podemos ser neutrales ante la invasión de la inmoralidad en la vida cristiana, ante las formas de este mundo en nuestra vida cristiana. Hay reuniones cristianas que más parecen una pijamada que una reunión cristiana. Hay reuniones cristianas que más parecen un centro social inconverso que una reunión de cristianos. Nosotros no podemos pasar desapercibidos o ser neutrales, por ejemplo, ante una invasión que Venezuela tiene, ante una invasión islámica. Se le ha abierto las puertas al Islam en Europa, y en muchos lugares de Europa hoy hay cosas que son caca, que no se pueden hacer porque ofende a alguien del Islam. El que viene de fuera tiene que portarse como nosotros, pero no nosotros ajustarnos a ellos. Nosotros como cristianos nos ajustamos a la Biblia, pero cuidado, tenemos una invasión islámica silenciosa y no estamos haciendo nada. Hubo un tiempo en que tuvimos un hermano árabe, que él estaba empeñado en la evangelización de los árabes. Y teníamos un material que repartíamos a los árabes. No sabíamos lo que decía. Como también tuvimos material en chino para repartir a los chinos, pero no sabíamos lo que decía. Yo todavía tengo tratados chinos. Pero nosotros tenemos que hacer algo para frenar, porque esa es una avanzada que tenemos. Y tenemos los buenos y tenemos los malos. Pero ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? Así que tenemos que accionar. No necesitamos ir a China para predicarle a los chinos. No necesitamos ir a Siria, a Libia, al Líbano, a Arabia Saudita para predicarle a los árabes o a los palestinos. Porque aquí tenemos hasta el Hezbolá. Entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y al no dejarlos, al no ser neutrales, nosotros estamos defendiendo. En segundo lugar, debemos ser firmes en la fe. Dice el versículo 13, estad firmes en la fe, sin vacilación alguna. Estar firmes en la fe de Cristo crucificado es tanto una necesidad como un deber de nosotros como mensajeros del Evangelio de Jesucristo. En 1 Timoteo 1, 18 al 19, la Escritura, la palabra de Dios nos dice: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando aquello que hace naufragar en la fe a otros. Si los corintios se mantenían vigilantes, ellos ciertamente estarían alertas y acatarían el mandato de estar firmes en la fe. Pero si no se mantienen vigilantes, no pueden estar firmes. Porque el que se duerme, yo creo que no, a lo mejor habrá alguno. No sé si los militares aquí alguna vez por estar en una garita, en un puesto de vigilancia, se quedaron dormidos ahí de pie, sin estar recostado a nada. No creo. Entonces hay que estar despiertos para poder mantenernos
firmes. En este caso, la fe no es exactamente algo en lo que espero, sino en aquel cuerpo de doctrina, en esa confianza que hemos depositado en nuestro Señor. Porque podemos tener una fe vacilante, una fe no establecida, una fe que puede ser llevada para aquí y para allá y que no se mantiene firme ante las cosas que tenemos. El cristiano hoy corre peligro porque el mundo ataca, corre peligro porque hay distintas ideologías sociales, morales, políticas, económicas, que atentan contra la verdad del Evangelio y que atentan contra la vida del cristiano. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si consigue un tonto descuidado, lo devora. Que usted no sea ese tonto descuidado. Que usted se mantenga firme, como un buen soldado, sobrio, o sea, no emborrachado con tonterías, pero vigilante y activo en lo que le corresponde. Estar firmes implica estar bien posicionado, mantener una buena postura que les permita reaccionar ante órdenes de mando o ante amenazas que podamos enfrentar. He visto varios videos de cómo la Guardia Real Británica han actuado contra personas incluso los caballos de la Guardia Real Británica, que han querido burlarse o hacer algo incorrecto ante ellos. Ellos parece que fueran unas estatuas y les hacen movimientos y les dicen cosas y de repente en una acción inesperada para la persona, lo tumban, lo doblegan, lo detienen, lo vencen. Los caballos de esa guardia montada británica, se acerca alguien a molestar al caballo y el caballo reacciona para morderlo. O sea, estar firme es estar en una buena posición para prestar la defensa o para salir al ataque, según sea la circunstancia. Cuidado entonces con descuidarse. Cuidado con descuidarse. Gálatas 5:1 nos dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es triste darnos cuenta de cómo hay personas que dicen que Cristo les ha libertado, pero que caen constante y repetidamente en la vida que debieron abandonar y dejar. Cuidado con enredarse en asuntos que sean comprometedores. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 12, el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuidado con enredarte. Cuidado con estar en situaciones, en acciones o en lugares comprometedores. Yo recuerdo una vez, año 1977, existía la campaña 77 o 78, ya la encontré. Y era ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Y se creó ese ambiente de ya la encontré. ¿Y qué encontraron? ¿Qué será? Y de repente reventar con vida nueva en Jesucristo. Y la gente llamaba y escribía. Aquí llamaron personas y el pastor me asigna unas personas para buscar y visitar. Y yo buscando uno, llego y me doy cuenta, era un prostíbulo en la carrera 21. Y yo miraba y decía, ¿será verdad? ¿Será una broma?
Y yo me aventuré y entré, buscando el nombre. Cuando entré allá, ese poco mujeres en Baby Doll volaron hacia mí y dijeron, llegó carne fresca. No, yo estoy buscando a fulano. Todo era una mentira. Pero ahí estaba en una situación comprometedora. Y uno debe evitar estar en situaciones comprometedoras. Nosotros tenemos que estar fortalecidos para poder fortalecer a otros, para ayudar a otros, para sostener a otros. En Isaías 53, los versículos 3 al 4 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras manos, nosotros tenemos que afirmar nuestras débiles rodillas, pero tenemos que atender a aquellos otros que están así apagaditos, apartados, que no quieren ser ni hacer, para decirle, esfuércense, no teman, el Señor les va a dar el pago que corresponde, en el momento que corresponde, porque Él vendrá y los salvará y los sostendrá. Hay que creerlo. Cuando estudiaba en Los Teques yo pedía cola para ir y venir. Hoy no se puede ni pedir ni dar cola. Y me quedo allá en Valencia, en el distribuidor San Blas. El distribuidor, me pongo en la parte allí debajo, justo en la punta donde está lo que sostiene el puente que va arriba, la parte del verde de allí, en toda la esquinita, a pedir cola. Pero de repente me entra como una piquiña, una desesperación. No, yo me voy a quitar de aquí. Me voy a poner más arriba, donde era menos probable, porque era solamente el que venía para agarrar la vía, el que venía de Caracas o Maracay, y no el que venía de Puerto Cabello, por ejemplo. Y por un lado me aparto. No pasaron 5 minutos y se estrelló una camioneta contra la esquinita donde yo estaba. Yo hubiera muerto si no me hubiese movido. Así que yo no estaba en el lugar que debía. Y a veces los cristianos nos colocamos en un lugar peligroso. Peligroso por la tentación. Peligroso por las cosas que están alrededor. Por las palabras que se dicen. Por lo que se hace. Y entonces nosotros necesitamos salir de allí. Eso de estar firmes en la fe es que necesitamos tener estabilidad. Estabilidad doctrinal. Estabilidad en el conjunto de doctrinas que se cree. Pero estabilidad eclesiástica. Si usted es una persona que visita una iglesia y visita otra y visita otra, usted no tiene estabilidad. Usted necesita estar firme en la fe. Y necesita afianzarse donde Dios le ha colocado. No va a conseguir la perfección en ningún lugar. Pero donde usted cree que es edificado, que es fortalecido, que es enseñado, bueno, quédese. Eso puede ser un lugar junto al río Turbio. Puede ser en este lugar con este templo. Puede ser en cualquier otro lugar. Pero donde usted sepa que se está en lo correcto. Donde no hay templos que parecen discotecas. Donde no hay cultos que parecen conciertos. Donde no hay predicaciones que olvidan la Biblia. Y son más bien desarrollo y crecimiento personal. No. Usted necesita tener estabilidad. Dice Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted necesita estabilidad doctrinal, seguridad en lo que cree, firmeza, para no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Necesita tener estabilidad eclesiástica y hacer de la iglesia su familia, sus amigos, sus compañeros, con quien jugar dominó, con quien salir a tomar un café. Que usted encuentre que su clase de escuela dominical, sea jóvenes A, B, C o adultos A, B, C, sea un compañerismo cristiano, donde hay una preocupación por usted y donde usted se preocupe por otros. Pero usted necesita estabilidad emocional. Hay personas que están buscando es un brinco emocional, como que le pusieran unos cables para que él despertara. Y podemos incurrir en el error de exagerar la apelación emocional antes que la apelación intelectual y espiritual que se requiere. Eso de estar precisamente firmes en la fe implica aprender a tener resistencia. Resistencia. Tener aguante. Aguante. Dice Primera de Pedro 5:9, que al diablo debemos resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto de ser resistente es que estamos sometidos a Dios para poder aguantar y para poder estar allí. Someteos, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y en consecuencia huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Someterse a Dios. Lo segundo, resistir al diablo. Si esto no está, esto no se hace. Si estas dos cosas se dan, el diablo huye. Hay premio. Hay premio por nuestra resistencia, por nuestra firmeza. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resista y recibirá el premio, la corona de vida que ha sido prometida. En tercer lugar, para poder ser un siervo militante, nosotros debemos aprender a ser valientes. Y aquí la palabra de Dios usa la palabra portaos varonilmente, o sea, un comportamiento varonil, tal vez una idea machista, machos y berracos. Hay mujeres machas y berracas, y no son por eso lesbianas, ni nada del otro, sino que son de temple, con temple de acero. Eso quiere decir, empezando por ahí, con cuidado con comprometer tu propia naturaleza. Dios te hizo de una manera. Dios creó a Adán y a Eva. No creó a Adán, a Eva y a Esteban. A Adán y a Eva. Defínase. Hay cosas que nosotros definimos porque es lo que vemos en el hogar. Tenemos una figura paterna y el tenerla o no tenerla, la ausencia, puede generar una mala idea de nosotros mismos. O tener mucha influencia femenina.
Vivir con un papá que se la pasa en la calle, tener 7 hermanas y ser el único varón, el último, con lo que las hermanas jugaron muñeca y lo peinaban y le ponían rollos y lo pintaban y demás. Eso no es extraño ni raro. Eso sucede aún en nuestros días. Pero no es identificarse con lo que no es, sino con lo que eres, con lo que Dios te creó. Este llamado a ser valiente y a esforzarse incluye el resistir la presión de moldear la vida y el ministerio según las características seculares de la oratoria pulida, de la oratoria elegante o de las cosas disfrazadas que el mundo nos pueda presentar. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, por ejemplo. Esto implica tener identidad, que hace que una persona del sexo masculino sea un varón. Puede ser macho, pero el ser varón se aprende. La palabra andrizo, que se usa aquí en este pasaje en griego, significa hacer un varón de alguien. Conviértete en, es lo que nos está diciendo, en alguien que resista, que sea macho, que sea macho y berraco, aunque sea una dama. No le estoy diciendo que se convierta en hombre, pero que desarrolle esa actitud de valiente, aunque hay hombres que corren. Yo recuerdo, yo era el presidente del condominio en el edificio La Paz y en el 5.º piso había un profesor de educación física. Y la orden del condominio era que había que cortar el agua a los que no habían pagado el condominio. No había ascensor. Bueno, él no pagó y yo salí a las 7 de la mañana y les corté el agua a los que no pagaron. Él se estaba afeitando. Se había echado tal vez la primera pasada de la máquina. Y les encontró con que ya no tenía agua. Se enfureció. Me esperó hasta las 7 de la noche que yo regresé. Pero él ya paloteado. Y veníamos subiendo la escalera y él detrás de mí insultándome con la esposa. Hasta que cuando yo llegué al 4.º piso ya me coronó. Y yo me le devuelvo y cuando el hombre agarra a la mujer y me la tira encima. Pero eso me hizo reaccionar en que qué es lo que vas a hacer. El profesor de educación física se asustó. Pero yo reaccioné y cambié la actitud. Entonces, cuando nos habla de ser valientes, no es el de ser osado o de ser peligroso para alguien, sino primero eso, el tener una identidad. Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra lo creó. En esa versión internacional modificada, ese versículo no está así. Es triste, pero es así. Eso de ser valientes o de portarse varonilmente es de tener responsabilidad. Porque ¿cuánto hombre hay que tiene hijos regados pero es irresponsable con ellos? Ese no es varón. Podrá haber nacido con el sexo masculino, pero no es un varón, porque no tiene responsabilidad. La responsabilidad implica honestidad, implica ser cumplidor de la palabra, implica ser un proveedor, implica dar seguridad, implica ser un modelo, implica educar para la vida. Pero esto también exige ser valiente. Y la valentía no es ausencia de temor. La valentía es avanzar a pesar del miedo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Valentía para enfrentar la oposición,
valentía para enfrentar la crítica, valentía para actuar conforme a la palabra de Dios, valentía para lograr el verdadero éxito, que es la voluntad de Dios, valentía para hacer lo que Dios quiere y exige de nosotros, valentía para hacer los ajustes y las correcciones necesarias en nuestras vidas. Pero esto también implica la disciplina. Tener disciplina en nuestras vidas. Acostumbrarnos a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Yo practico cosas ya por años, que ya hay momentos como ayer, oye, es temprano y ya yo terminé todas lo que son mis disciplinas, a lo que estoy acostumbrado. ¿Tienes disciplinas en tu vida? Por ejemplo, la lectura bíblica tiene que ser una disciplina. La oración tiene que ser una disciplina. El evangelizar tiene que ser una disciplina. El tener amistad con tus hermanos en la fe y fortalecer esas amistades tiene que ser una disciplina. Servir al Señor de todo corazón, con lo que somos, con lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, lo que hemos aprendido, tiene que ser una disciplina en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener valentía para ser disciplinados. 1 Corintios 6, versículos 12 y versículo 20. Todas las cosas me son permitidas, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas las puedo hacer, me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, porque habéis sido comprados por precio, por el precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es tu cuerpo, es tu espíritu, es tu mente, le pertenece a Dios. Y si tú no estás glorificando a Dios con tus pensamientos, con tu cuerpo, con tus palabras, con tus acciones, entonces, ¿a quién le perteneces? Esto de ser valiente también implica el esforzarse. Y el esforzarse es ir más allá de las fuerzas. Ir más allá de la fuerza. Ya estoy que no doy, pero hay que seguir. Hay que continuar. Hay que avanzar. Es triste, pero es ir más allá de nuestra fuerza. Y hacerlo sin desfallecer, sin decaer. Segundo de Crónicas, versículo 15, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Así sentimos que, oye, que algo no va bien, toma aliento. Toma aliento, vuelve a respirar y continúa. Salmo 31, versículo 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y tome aliento vuestro corazón. ¿Cómo puede tomar aliento nuestro corazón? Con la palabra de Dios. Pero también con el hermano que nos alienta con la palabra de Dios, que nos anima. Por eso, un cristiano solitario no se concibe. Los cristianos nos concebimos como grupo, como familia, como el depender el uno del otro. La Biblia dice que somos un cuerpo. Y si un órgano se siente, todo el cuerpo se siente. Mentira, agarra un martillo y dese un martillazo en un dedo. A ver si no le duele la cabeza. A ver si su voz no provoca lanzar un grito y su mente no piensa una grosería. Estamos interrelacionados. Y así nos dice la Biblia.
Sepan, mis hermanos, no estamos solos. Nos tenemos a Dios, pero nos tenemos. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. En cuarto lugar, el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor al que se nos pide es que sea un amor sin contienda, sin hipocresía, sea un amor con sinceridad. La gente vive confundida sobre lo que es el amor. El amor es darse. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor de entrega. Jesucristo mismo dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo por amor de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos aprender que amar es dar. En el matrimonio no es esperar recibir, es dar, es consentir, es atender, es cuidar. Haga usted su parte, que el Señor dará el premio que le corresponde a usted. Si el otro no lo hace, el otro es problema de Dios, con Dios. Pero si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y si es tu esposo, tu esposa, no es tu enemigo, con más razón. Entonces es un cerro de ascua lo que vas a amontonar sobre su cabeza. Amor involucra servicio sin egoísmo. Esta es la evidencia del aprecio. Aquí hay una reprensión por algo que ya en los primeros capítulos el apóstol Pablo había señalado. Porque en los corintios había divisiones y en los corintios había celo. Había unos que decían soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Apolos y otros que decían, más espirituales, yo soy de Cristo. Aquí es un llamado a actuar no por celos ni por contiendas, sino a ir más allá de las cosas que pudieran dividirnos o de las apariencias o por motivos equivocados. Nosotros tenemos que hacer las cosas con sinceridad y esforzarnos para hacerlo. Hay personas difíciles de amar, sí. Yo soy uno de ellos. Pero hay otros que tal vez sean peores que yo. Y tenemos que esforzarnos en amarnos los unos a los otros. A veces pareciera que estuviésemos con lo que hacemos buscando cuotas de poder o demostrar que tengo poder y que es como yo pienso y como yo digo. A veces el que menos puja una lombriz. ¿Quién manda a quién? Había un programa en la televisión y a veces podemos vernos así. ¿Cómo queremos ser conocidos y recordados? Yo me he preguntado, ¿cómo seré recordado yo cuando ya no esté aquí? O usted, piense, ¿cómo cree usted que va a ser recordado cuando usted ya no esté aquí? Gracias a Dios ese desgraciado se fue. Así. Entonces nosotros tenemos que trabajar en mucho de estas nuestras vidas. Ese amor debe ser firme y delicado. Algo así como paternal sin ser paternalista. Ahí hay algo que a mí me ha llamado la atención y yo no les he preguntado en privado, pero lo voy a hacer aquí en público. Usted no se da cuenta cuando uno pasa por una alcabala, sea de policía o sea de militares, que esos tienen una cara de perro amargado. Y usted les puede contar un chiste. Y si el chiste está muy bueno, hacen.
Pareciera que son entrenados a no reír, a no atender, a no saludar, digo yo. Así los entrenan, Ramón. No, esto es algo nuevo entonces. Porque yo en todas partes me los estoy encontrando y es así. Y se le ponen a uno con aquel carón. Entonces, ¿cómo nos presentamos o cómo somos? Yo sé que yo tengo que luchar con mi naturaleza, que tengo que contenerme, porque se me ocurren cosas de bromas para hacerles a ustedes. Sinceramente lo digo. Pero yo tengo que contenerme, porque no todo el mundo lo va a aceptar, ni lo va a recibir. Bueno, ya son más de 30 años pastoreando la iglesia y ustedes me conocen. Así que no estoy inventando. La hermana Lesbia puede decir cuando la llamó aquel italiano y ella, caramba, hablando cuestiones, o alguno de mis secretarios, cuando los llama a alguien y les ha dicho que me voy a quitar la vida y se ponen a orar y a darme mensajes por teléfono. Ya Dan Marino cae. Un día esto la va a llamar alguien de verdad y va a pensar que soy yo echando broma. Pero en fin, somos diferentes, pero nosotros tenemos que recordar que debemos tratarnos con amor, sin hipocresía, con sinceridad, sin contienda, sin conveniencia, que no sea por conveniencia. Aquí tuvimos un matrimonio que ya no está con nosotros, gracias a Dios, que sus amistades eran por conveniencia. Te trataban a ti si necesitaban que le dieras una cola, pero después se olvidaban de ti. O sea, tú eras un tonto útil en sus manos. Cuidado, cuidado. Ese amor debe ser firme y delicado. Debe ser, bueno, vamos a leerle este pasaje de Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo podemos corregir a alguien en la iglesia que entendemos que no está haciendo bien las cosas? Hay misericordia allí. Está la verdad que nos acompaña. ¿Cómo lo atendemos? Debemos aprender a atender y a defender y a presentar el Evangelio con aquellos que incluso se nos oponen, con amabilidad y con mansedumbre. Segunda Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser peleón, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El amor debe ser sincero, sin fingimiento. Y la palabra sincera es que no se tapen las cosas. Ese es un término que viene de la carpintería, porque había muebles y las maderas tenían muchos poros, muchos huecos, y les echaban cera, quedaban bonitos y brillositos, pero no los exponían al sol, porque entonces el sol o el calor hacía que la cera se derritiera y se vieran las imperfecciones. Eran como los muebles de aquella época de Depovén. Eran muy baratos, pero era que estaban muy mal hechos. Me tocó comprar en Depovén hasta que le hice la cruz. Era mejor pagar más por tener calidad. Entonces, sincero, sin maquillarnos, sin fingimiento. Romanos 12, 9 al 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, de familia, de padres a hijos, de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero el amor debe ser demostrable en hechos. Primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Cuáles son sus hechos que confirman que usted ama a Cristo de verdad? No lo ame de palabra y de, oh Señor, cuánto te amo, cuánto te amo. No, no. ¿Dónde están los hechos que hagan ver que usted ama a Dios?
¿Dónde están los hechos que muestren que amamos en verdad a nuestros hermanos? No vayamos muy lejos, pero vayamos a nuestras clases dominicales. ¿Hay alguien que no está aquí hoy? ¿Que no vino el domingo pasado? ¿Y usted lo ha llamado? ¿Se ha preocupado por él? Para eso están los celulares. Los celulares nos han ahorrado a nosotros un montón de trabajo. No te estoy diciendo ve a la casa, pero por lo menos llama, pregúntale, preocúpate. El amor tiene que ser demostrable. El tiempo que pasamos juntos, como hermanos en la fe, es un tiempo de calidad, ¿o no? ¿Nos reunimos para qué? Hace 30 años, Lesbia se acuerda, debe acordarse, creo que es la única que hay aquí de hace 30 años. Zulema, Abieser, Vitia y Ali. Más nadie. Hermana Iglesias. Aquí terminaba el culto y ¿qué pasaba a los próximos 10 minutos que el culto había terminado? Todos teníamos que estar en la calle. Se cerraba el portón. Y empezamos a llamarlo el culto de la calle, porque en la calle nos quedábamos hablando. Ahora termina el culto y seguimos con el culto de amor, de compañerismo, de relación, de jugar dominó, de compartir allí detrás, ¿o no es así? O sea, hemos mejorado, hemos cambiado. Yo creo que hemos hecho bien. El amor tiene que demostrarse. Calidad de tiempo compartido. Atención y cuidados brindados. El amor debe ser a pesar de. Dios nos da a nosotros su ejemplo, porque a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos demostró su amor de una manera sacrificial, superior e inigualable. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio, es darse. Aprendamos a darnos. No se convierta en una isla. Le cuesta relacionarse. Quédese allí a ver si alguien tiene la misericordia de acercarse a saludarlo. Pero no huya. Comience a dar pasos en pro de una verdadera comunión cristiana.